Y arranca Sala Legal, abogado Valladares, muchas gracias por su compañía. Un tema que deberían tenerlo por lo menos en consideración, porque a lo mejor ni siquiera nos preguntamos. Abogado Valladares, ¿qué sucede? ¿Cuál es la responsabilidad, por ejemplo, de los colegios cuando los chicos salen a actividades extracurriculares con transporte del colegio junto a profesores del colegio? Dígase partidos de fútbol, van a exposiciones en universidades, etcétera. ¿Cuáles son las responsabilidades que tiene la institución educativa? Bienvenido, abogado. Muchas gracias, querido Esteban, Cari, acompañando nuevamente a la familia ecuatoriana y resaltando una situación. A ver, con acuerdo ministerial de 23 de abril del 2013 se encuentra prohibido, totalmente prohibido, viajes de extracurriculares, vacaciones a nivel nacional, principalmente porque por el interés superior de los niños, niñas, adolescentes en cuidar a los estudiantes se prohibió. Es decir, tiene que llevar un calendario, tiene que tener las autorizaciones necesarias y si es que se da un paseo, un viaje, tiene que cumplir con el artículo 1 de este acuerdo. Ese acuerdo determina que tiene que ser para el viaje, por ejemplo, para promover lo que es el conocimiento de la historia, patrimonio cultural, científico, deportes, para que se vayan juntando los estudiantes, o sea, de manera inteligente, o sea, más en cuanto a las responsabilidades, mi querido Esteban, que ha sabido manifestar, existen sanciones para tanto las autoridades, los dueños de las instituciones privadas, así como los docentes y padres de familia, cuando sin la autorización, es decir, salen a un paseo. Si es que salen, por ejemplo, los docentes pueden llegar, docentes o autoridades, a ser suspendidos. Pueden ser suspendidos 70 días sin remuneración. Si reincide puede llegarse hasta la destitución. La Ley Orgánica de Educación Intercultural determina esto. En establecimientos privados, si se da, puede llegarse una multa de 50 salarios básicos de un trabajador y de la misma manera pueden revocar el permiso de funcionamiento de la institución si no cumple con estos mandatos legales, estableciéndose y recalcando que cuando muchas veces se determina las responsabilidades por parte de los familiares que autorizan, es responsabilidad que les hace firmar absolutamente del padre de familia. A eso quería llegar yo, abogado Valladares. Yo tengo dos niñas que son pequeñas todavía y que por supuesto me mandan autorizaciones del colegio para yo poder firmar, obviamente. Autorizo la salida de mi hija. ¿Qué pasa en este caso? Si yo firmo, autorizo la salida de mi hija, pero sucede algo dentro de esta salida, yo ya, o sea, el colegio ya me dice como no, usted firmó, así que ese ya es su problema, ¿o qué es lo que sucede ahí? Podría darse que se deslindan de cierta responsabilidad. Principalmente podríamos hablar de responsabilidad administrativa que podría llevar tanto a las autoridades como al docente con el cual se acompaña, porque como padres de familia estamos autorizando esta salida, ¿sí? He entendido que nosotros somos los representantes legales de los estudiantes. Dos, podríamos hablar también una fórmula, digamos, una especie de atenuante del caso que se hubiera cometido una lesión o digamos que padece un estudiante. Estaríamos hablando de un homicidio culposo de 3 a 5 años según el Código Orgánico Integral Penal, o también podríamos hablar de las responsabilidades que establece en delitos y cuasi delitos según el Código Civil ecuatoriano en cuanto a una lesión, digamos, el fallecimiento de un estudiante que puede llevar a los daños y perjuicios que tendría que pagar quien ocasionó, digamos, o quien no tuvo la diligencia necesaria para el cuidado del estudiante. Abogado Valladares, ¿qué sucede entonces? Por ejemplo, la responsabilidad del colegio sería contratar un transporte que esté perfectamente bien en cuanto a revisión técnica, perfectamente bien en cuanto a condiciones o preparación de las personas que están conduciendo este transporte. ¿Qué pasa si es que ocurre, Dios no quiera, un accidente en uno de estos transportes escolares donde hay uno o más fallecidos menores de edad y luego se descubre que el vehículo tenía llantas lisas, que no cumplió una revisión vehicular o peor aún, que quien manejaba no tenía o no estaba preparado para conducir un vehículo lleno de menores? ¿Qué sucede ahí, abogado? Bueno, ahí nosotros estaríamos hablando primero de un delito de tránsito, ¿sí? Correcto. Delito de tránsito por negligencia que va siendo esa parte de la culpa, ¿no? Como saben decir, muchas veces la culpa es esa falta de técnica, la pericia necesaria para tener en orden un vehículo. Ahí, por ejemplo, el primer responsable sería el chofer de la unidad, subsidiariamente el dueño de la unidad, ¿sí? Y en extenso podríamos hablar la responsabilidad tanto del docente como la unidad educativa
en verificar las condiciones perfectas para trasladar a los estudiantes, lo cual podría llevar, digamos, en caso extremo, a una demanda civil por daños y perjuicios, hasta podríamos establecerlo como daño moral. Muy bien, ahí está bastante claro. Más adelante nosotros vamos a regresar para seguir tratando este tema. Tenemos preguntas en redes sociales que le vamos a comunicar al abogado. Corte y volvemos. Ya regresamos. Así es, nosotros continuamos con más de Sala Legal y tenemos preguntas también en redes sociales, así que las vamos a hacer en este momento. Alexa1950 dice, buenos días chicos, una pregunta para el abogado Valladares. ¿Qué pasa si en la institución mandan comunicados que van a hacer una salida los estudiantes de la institución y es obligatoria la salida, pero por ello me están cobrando? Bueno, primero hay que averiguar como padres de familia, porque la responsabilidad como representantes es siempre estar pendientes de cómo se van dando los eventos, las diligencias. Ejemplo, en este caso, los permisos que debe de contar la institución para poder trasladar fuera del plantel. Principalmente, verificar si ese traslado fuera del plantel cumple con el artículo 1 del Acuerdo Ministerial 0053 del 2013, en el cual establece que tiene que ser con elementos, por ejemplo, para incrementar o la ciencia, relacionadas con el medio ambiente, el deporte, una situación de índole científica. Si es que no se cumple, no se encuentra en el cronograma, podría enviarse o denunciarse también al distrito. Claro, como que no es algo obligatorio, pero si por ello me está cobrando, ¿el colegio tiene todo el derecho a cobrar o no? No, depende si es que este evento se encuentra avalado, tiene las autorizaciones correspondientes y cumple con el artículo 1 del Acuerdo Ministerial y la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Mi querido abogado, ya que estamos hablando de colegios y la parte legal, lo que podríamos hacer nosotros en caso de este tipo de accidentes penosos que pueden darse, ¿qué pasa en el caso de una negligencia, de por ejemplo, mal uso de sustancias, en el caso de un laboratorio de química que pueda provocar una quemadura en un estudiante, o quizá un ejercicio sin supervisión que pueda generar una lesión grave en una clase de educación física y demás? ¿Qué tenemos los padres de pronto para investigar o conocer si fue por negligencia o realmente fue un accidente? Bueno, obligatoriamente siempre va a venir responsabilidades. El hecho de que, digamos, existe una lesión, en este caso, producto de la negligencia, es decir, de esa falta de técnica, esa falta de preparación, de elementos en los cuales puede devenir algún tipo de afectación a la persona. Por ejemplo, si existiera eso, yo recomendaría poner una denuncia en la Fiscalía para que se realice una investigación. Correcto. A través de la Policía Judicial y los elementos y los brazos que corresponden a la Fiscalía y descubrir la verdad. Saber estos indicios que nos van a llevar a seguir impulsando una acción penal o de una vez poder resolver y proponer una acción civil por daños y perjuicios y daño moral. Abogado Valladares, aquí tenemos otra pregunta, nos dice Fernando. Tengo una pregunta para el abogado, en el caso de que yo quisiera acompañar en la salida a mi hija para tener un mejor control, ya que mi hija se encuentra en inicial, ¿tengo el derecho, no tengo el derecho, lo puedo hacer? O si la institución me dice no, simplemente yo no puedo ir. Recuerden que dependiendo de la institución va a haber una fórmula cómo va a desarrollar esta situación de los viajes, las vacaciones y las salidas, sabiendo que ahora existen elementos legales a los cuales tiene que adjuntarse. Personas responsables que van acompañando a los estudiantes para el desarrollo de estos eventos, de estas salidas. Tenemos que entender que dependiendo de instituciones, tengo conocimiento que hay muchas que prevén que el acompañamiento de padres, otras que no, por el riesgo también que podría llevar a los menores. Porque sabemos que es la preocupación de un padre acompañar, pero no sabemos qué tipo de padre exacto podría estar acompañando, razón por la cual yo pienso que muchas veces va quedando a la responsabilidad de las instituciones y las autoridades, sabiendo que es algo tan delicado la seguridad de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y esas responsabilidades, a todos ustedes que nos acompañan, por favor, estén pendientes de la educación, estén pendientes de cómo se va desarrollando estas salidas, porque nuestros hijos están en eso y se pueden correr peligro. Correcto, ¿no? El consejo final creo que sería siempre estar nosotros, no dejar muy a deriva a nuestros hijos, siempre preocuparse, tampoco ser sobreprotectores, por cierto, pero sí estar pendiente de este tipo de situaciones, que el colegio tome sus precauciones al revisar qué tipo de unidades contratan para un paseo o una salida académica. Simplemente es de eso, no tampoco ser el papá metido y cargoso, como le decía, y sobreprotector, sino tampoco ser muy dormido en este tipo de situación. ¿Algún último consejo, abogado Valladares?
Por favor, estemos pendientes, seamos parte de la institución educativa, relacionémonos y hagamos cumplir la ley. Recuerden que hemos conversado las opciones legales que tenemos.